Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. Estamos en el capítulo número 2, el tema número 5, que se llama Caracteropatías, y hoy vamos a leer las excepciones. Espero que les guste. Sobre la exclusión y la desgracia concreta, algunos individuos organizan su modo de ser en el mundo, exigiéndole resarcimiento al otro. Se trata de una posición subjetiva captada por Freud, como aquellas enigmáticas excepciones, personas accidentadas, contagiadas, desdichadas o de condición desigual que tienen derecho a excusarse de ulteriores requerimientos y a reclamar privilegios sobre los demás. La referencia es el primer apartado de algunos tipos de carácter dilucidados por la teoría analítica de 1916. Allí Freud otorga 4 ejemplos que se unifican en una misma lógica. El primero es el de una paciente aquejada por un mal orgánico que le impidió lograr los objetivos de su existencia. Mientras creyó que su mal era accidental, lo llevó con resignación, pero al enterarse de que había sido congénito, se rebeló y cambió su actitud. El otro la había perjudicado. La vida había sido cruel con ella y le había negado una mejor calidad de vida. Ahora tenía derecho a reclamarle una renta por su dolor. El segundo caso es el de un joven contagiado accidentalmente de una infección que le transmitió su nodriza y que vivió el resto de su existencia con la pretensión de una indemnización al estilo de una renta de invalidez. Según Freud, este joven perjudicado mantenía una creencia en la providencia. Son los casos en los que el otro, Dios o el destino, es el responsable de los males y las desgracias, pero también sabe por qué lo hace y acompaña al castigado en su tormento. De este modo, el desdichado puede sostener una esperanza de retribución y justicia, no solo en este mundo, sino también en el más allá. Con respecto al cuarto ejemplo, Freud se refiere a la injusticia fálica, de la posición femenina que permite captar que la posición subjetiva de la excepción se encuentra en la castración, pues el sujeto de la excepción prefiere gozar él mismo de su castración. Ahora bien, al introducir el tercer ejemplo, Freud apela a la ficción literaria Ricardo III de Shakespeare, quien se cree autorizado a pasar por encima de los demás a causa de haber nacido en condición desigual. La crueldad toma fuerzas desde su posición de excepción, que se fundamenta en términos de una injusticia previa y de un derecho propio e imperecedero sobre el otro. En otros términos, el real sobre su espalda le da a Ricardo un motivo de justificación para actuar en contravención con los principios del Reino de Inglaterra sin ningún tipo de miramientos. Se trata del mismo posicionamiento de la confesión espinociana de Frankenstein. Soy malo porque soy desgraciado, y de ruindad de un joven delincuente. Robo porque no tuve oportunidades. Figuraciones de aquellos excluidos y exceptuados que, apoyados en un dolo anterior, muestran la falta de privilegios culturales y sociales, colocándose por fuera de la ley simbólica, precisamente observando tal posicionamiento indeclinable. Kurt Eisler llegó a la siguiente conclusión: algo de la psicología de la excepción puede ser descubierto en cada uno de los casos de delincuencia clínica. Por su parte, Eichhorn siempre había considerado que el odio del sujeto asocial era una reacción a la necesidad de amor insatisfecha. También Alexander, en su estudio con Healy, concluyó que la delincuencia frecuentemente está originada en el inquebrantable deseo de compensar las privaciones anteriores. En efecto, Freud encuentra en el origen de esta posición subjetiva una formulación del estilo «ya sufrí bastante», para obtener desde allí un derecho imprescriptible al goce, y extiende esta posición, con ciertos matices, para toda la clínica de la neurosis, porque la excepción subjetiva del perjudicado sostiene un ideal de referencia. El resentimiento y la cobardía del perjudicado revelan su punto de mira, que denota la existencia de un vínculo estrecho entre la problemática del perjuicio con la del ideal, ya que el efecto subjetivo del perjuicio es enaltecer el ideal. El impostor que analiza Dodge presenta un conflicto que expresa la mayoría de los delincuentes juveniles. Padece de una patología del yo en relación con el ideal del yo. El impostor normal, ideal del yo, es el reverso de la víctima, yo.
De esta manera, el impostor y el delincuente juvenil representan a un sujeto perjudicado por su propio ideal que adopta una posición de excepción. Ahora bien, el delincuente pálido actúa a su perjuicio original a través del crimen y reconoce la ley, mientras que el exceptuado no respeta la ley que rige para los no perjudicados. Ambos se inician por una falta anterior al delito. La posición de excepción incluye la excepción de la ley y la justicia. El pálido delincuente calma su locura anterior en manos de la ley. Paradójicamente, muchos delincuentes, exceptuados de la ley y la legalidad simbólica de la sociedad, al mismo tiempo, muestran una creencia mágica, como el segundo ejemplo de Freud, en Dios o en la providencia que vela por ellos. Finalmente, el delincuente como existencia tempranamente desdichada ha sido prejuzgado por el otro y es víctima de una injusticia que se presenta de distintas formas de autolegitimación para exceptuarse de la ley. Desde esta perspectiva, Ricardo III, y no el delincuente por sentimiento de culpa, sería el emblema del delincuente. Por otra parte, la tesis del delincuente como un producto de la sociedad es limitada. El desviado, víctima de la sociedad, disuelve en su perjuicio sus propias oportunidades y con ello su propia responsabilidad en la vida que eligió llevar, incluso cuando las cartas estaban marcadas en el juego socioeconómico que le tocó jugar. La pobreza real, como el trauma fáctico o el accidente concreto, no supone de antemano ninguna exclusión del sujeto de su realidad social, y mucho menos su exclusión en cuanto a su propia responsabilidad. Dicho sea de paso, el ensamble entre pobreza y delincuencia muchas veces se justifica en la falta de educación moral y con ello se demanda una solución vinculada con el control social. El perjuicio del inocente genera la respuesta del otro culpable, es decir, el perjudicado social es lo que arma el centro asistencial estatal o privado que carga con su perjuicio, aunque también por esto extrae su plusvalía social y económica. La dificultad radica en que cualquier sujeto perjudicado, vestido de víctima social, demanda ser asistido por el Estado. Freud señalaba un nexo entre pobreza y los privilegios de la asistencia social, para que certifique esta posición que tiende a generalizarse hasta alcanzar a cualquier individuo, más allá de incluirse o excluirse de determinado ordenamiento. Es preciso desanudar el lazo entre delincuencia y pobreza, justamente para no estigmatizar al que tiene menos como exceptuado de la ley y con esto ratificarle su posición frente al otro social. Este debate recuerda también al impasse de las teorías del etiquetamiento, que podría resumirse del siguiente modo: si bien hay una significación social que rotula a los individuos, tal mecanismo semántico no borra la elección subjetiva del delincuente. Ahora bien, esto no quiere decir que se desconozca que se complementa una naturaleza delictiva del sistema capitalista con una concepción de la criminología burguesa, según expresa Pavarini, como elemento de control y dominación. Además, no puede negarse que la miseria actual de los excluidos, muy lejos de ser una desgracia colectiva que debe ser solucionada por medios de solidaridad social, es redefinida como un delito individual. En efecto, la criminalidad está condicionada por los procesos de marginalización social, siendo la calidad y cantidad del fenómeno criminal atributos inducidos por el modo de producción capitalista que determina la expulsión del mercado de trabajo. No obstante, según los estudios de Bauman, paradójicamente la norma que violan los pobres y por lo tanto lo que los convierte en anormales es aquella que rige para los que estaban capacitados para consumir y no una especial que fuera condicionada por la falta de trabajo. Es innegable que existe un lazo entre pobreza y judicialización que debe diferenciarse del lazo entre pobreza y criminalidad. Cada vez más, la pobreza deja de ser un tema de política social para convertirse en un asunto de justicia penal y criminal. Ser pobre es un delito y la cárcel es su condena. Sin embargo, un problema del análisis marxista es que las raíces de la criminalidad deben ser buscadas en el carácter antisocial e inhumano de la organización capitalista de la sociedad, antes que en el carácter antisocial de la conciencia y voluntad individuales, y no se debe castigar el delito en el individuo, sino destruir los lugares antisociales de nacimiento del delito y dar a cada uno el espacio social para la expresión esencial de su vida. No obstante, sin negar los efectos de marginalización y segregación
propios del sistema capitalista, el psicoanálisis revela que una regulación política de las pasiones humanas resulta utópica. Ahora bien, los delincuentes que se rehúsan a aceptar el mundo del poder y el ordenamiento social pueden entrar en una subcultura sin por ello ser víctimas del sistema. Contra los análisis de los criminólogos marxistas, el psicoanálisis plantea que los oprimidos del sistema no conllevan la semilla que conducirá dialécticamente a la delincuencia, pues el perjudicado que deviene delincuente es una posición subjetiva que va más allá de su desgracia concreta y de las condiciones fácticas de la dominación capitalista. Es manifiesto para el psicoanalista que el joven delincuente que se nutre de su perjuicio económico y social o de algún tipo de injusticia, en realidad vela su propia posición de goce. El santuario delictivo reconoce numerosas figuras que tienen su origen en una injusticia que los pone en conflicto con la ley y legitima una estructura particular de valores y acciones. La historia popular de Huachito Gil comienza con la defensa justa de una viuda que es sometida por un comisario que luego lo acusa de desacato a la autoridad. También la figura del bandido descrita por Hobsbawm, cuyo prototipo es el ladrón noble, inicia su carrera fuera de la ley como víctima de una injusticia o en la creencia que se ha cometido una injusticia. Espero que les haya gustado la lectura del tema del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre Delincuencia, un libro sumamente interesante que hay que leerlo o escucharlo más de una vez. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.